Gracias a Katy, Jimena y Natalia que hacen este espacio posible. Y gracias a todos los que se sumen, ¿no? Este es un momento sumamente importante para discutir este tema porque creo que es un tema que desde la comunicación se trabaja muy poco, ¿sí? Y la idea de la conversada de hoy día es poderles dar algunos elementos, así como que muy básicos, para que ustedes lo consideren y los incorporen en su carrera profesional, ya en su vida profesional. Entonces, lo que voy a hacer es compartir la pantalla para hacer una presentación con ustedes. La idea de la presentación es tener algunos elementos de discusión y las preguntas que ustedes tengan las pueden ir escribiendo en el chat o pueden levantar la mano y las vamos respondiendo en medida de la posibilidad de gestión que tengamos de estas reuniones, de estas preguntas, ¿sí? Les voy a pedir que bajen el volumen de sus celulares, que tengan apagados el micrófono para no tener interferencia en la presentación. Y creo que aquí no solo hay estudiantes de la UDA, también veo algunos activistas, veo gente de otras organizaciones, así que muchísimas gracias también por sumarse a este espacio. Como decía Katy, la idea de esta charla es justamente hablar sobre lo que son los medios de comunicación e imaginarios de género. Entonces, lo importante de esto es poder partir con algunos conceptos claros sobre lo que entendemos por medios de comunicación, por imaginarios y por género. Sí, entonces, cuando nos referimos a medios de comunicación, hablamos, ustedes que son en su mayoría comunicadores, asumo, son todos los soportes que producen mensajes de información con un fin específico. O sea, los medios de comunicación siempre nos están diciendo cosas con un fin en concreto. Siempre tienen un objetivo, siempre tienen una razón de ser. Ya sea darnos información o ya sea convencernos de algo o ya sea generar en nosotros aptitudes, creencias, prácticas de determinada forma. O sea, ningún medio, ningún soporte comunicacional es 100% objetivo y tampoco es neutro, nunca. Y eso es algo que siempre tenemos que tener claro. Y estos medios ahora son múltiples. Los medios de comunicación ya no son solo esos medios tradicionales que hablábamos de que la televisión, la radio, la prensa escrita o estos medios personales que hacían referencia a que las cartas, a que el teléfono. No, los medios han crecido en dimensiones, en formas, en estrategias impresionantemente amplios, más aún con el avance de la tecnología, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de medios de comunicación, de soportes comunicacionales, los cuales consumimos de forma inmediata, con una agilidad voraz, y que ahora, gracias a las tecnologías, están en nuestro día a día cada minuto. O sea, si tú te pones a pensar, hace 20 años tenías que esperar el horario de las noticias para ver qué ha pasado, o tenías que esperar la posibilidad de comprar el periódico para ver qué pasó el día o la noche anterior. Ahora no, la noticia es inmediata, te llega de manera instantánea, o sea, no pasan ni minutos de que hay un evento al otro lado del mundo y tú ya estás enterado de lo que ha pasado. Entonces, eso es lo que estamos consumiendo. Y lo que deberíamos preguntarnos siempre es, ¿qué tipo de lenguaje soportan esos medios de comunicación y qué lenguaje es el que estamos consumiendo? Sí, cuando hablamos de imaginarios sociales nos referimos a toda esta manera, estas formas que nosotros tenemos de percibir e interpretar la realidad, las emociones y los mensajes. Sí, los imaginarios sociales son así como que esto que nuestra mente, nuestras emociones, nuestros conocimientos filtran y se convierten en nuestra realidad. Entonces, los medios de comunicación ahí tienen un rol sumamente importante, porque son los que nos dan los elementos para nosotros construir estos imaginarios, para nosotros aprender
qué significan ciertos elementos que nos rodean, para nosotros interpretar ciertas emociones y poderlas hacer parte de nuestra cotidianidad. Sí, sobre estos imaginarios, sobre estos entendidos que tenemos de las cosas que nos rodean, nosotros tomamos posiciones personales. Y eso es sumamente importante también tenerlo claro, porque si lo que nos dice un medio de comunicación se filtra a través de nuestras percepciones, emociones, sentimientos y conocimientos, se convierte en un imaginario, y ese imaginario se convierte en la forma en la que nosotros estamos interpretando y comprendiendo la realidad o un fenómeno o un evento. Y por último, tener claro este concepto de género, que creo que es un tema que los últimos 20 años se ha estado discutiendo mucho, se ha estado como que convirtiendo en parte del discurso eh, académico, social, cotidiano, y que va generando mucha controversia, justamente por las dificultades que tenemos de entenderlo como un concepto, pero también como una categoría de análisis y también como un enfoque, es decir, como una forma de ver la realidad que nos rodea. Conceptualmente se entiende al género como una construcción cultural, social y simbólica de los roles, características y expresiones de una persona a partir del sexo con el que nace. Entonces, desde esta construcción que es cultural, social y simbólica, se define cuando una persona nace macho o hembra y se le asigna un género masculino y femenino. Sí, lo que hay que tener en consideración siempre es que estos roles y estas asignaciones no son únicos, o sea, no son universales. Lo femenino y lo masculino se construyen en los contextos socioculturales que nos rodean. Entonces, no es lo mismo ser un sujeto femenino aquí en Cuenca en el año 2021 que ser un sujeto femenino, no sé, en África subsahariana o en Pakistán o en Tailandia o en Timor-Leste. O sea, no es lo mismo, porque esos contextos socioculturales son distintos al nuestro. Y es ahí donde vienen las complicaciones, porque no todo es 100% femenino ni 100% masculino. Y esa es parte del comprender la importancia de cómo los medios de comunicación van construyendo estos imaginarios de género en nuestras vidas, ¿no? En nuestras cotidianidades. Sí, y por último, comprender que esta construcción, ¿sí? Y por tanto puede cambiarse y modificarse. Y hemos evidenciado que a lo largo de la historia el género, o sea, estas asignaciones de género también van cambiando. No es lo mismo ser mujer o ser hombre hoy en día que lo que significaba hace 100 años. O no tan lejos, hace 20, 25, 30 años. ¿Sí? Donde las formas, los roles, las expresiones o las expectativas y proyectos de vida de un hombre y de una mujer no eran iguales a los de ahora. Entonces, primero es importante tener estos tres conceptos claros. Y hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo o seguimos? Verán que yo estoy viendo la presentación del PowerPoint y no puedo verles a todos, así que sí. Sí, a veces pasa, pero no, por el momento en el chat no hemos tenido ninguna pregunta. Nos piden, eso sí, la grabación. Hay gente que está haciendo tesis de tu tema, así que no te extrañes si alguien te pide luego una entrevista, ¿no? No hay problema, Podemos continuar, María Isabel. no hay problema, no hay problema. Entonces, yo les planteaba hace un momento que género, que era este concepto, también es un enfoque y una categoría de análisis. Y
cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de hacer comunicación, el género como categoría de análisis es un elemento sumamente importante, porque cuando lo vemos como una categoría de investigación, como una categoría de análisis, el género nos permite evidenciar estos enunciados que yo les planteo aquí. Sí, por un lado, obviamente, nos permite sacar a la luz las cifras, las evidencias de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. O sea, todos estos indicadores que desde la comunicación se están planteando y que nos permiten como que evidenciar que efectivamente hay brechas, hay diferencias. Por ejemplo, esto de que en el Ecuador las mujeres trabajamos de 16 a 24 horas más a la semana que los hombres. Y esto se responde a que los hombres no tienen una carga de tareas domésticas similar a la de las mujeres. Cuanto las mujeres también salimos a trabajar de 8 a 10 horas diarias en nuestros campos laborales. ¿Sí? Entonces, una de los elementos claves de la categoría de análisis del género. Y cuando hacemos periodismo de investigación, por ejemplo, tener al género como categoría de análisis es clave cuando hacemos una noticia de análisis de realidades entre hombres y mujeres. Sí, otra cosa que nos permite, obviamente, es analizar el sistema de relaciones sociales y culturales que hay entre los hombres, es decir, poder poner en evidencia que hay relaciones de poder inequitativas, justamente por esta dinámica cultural de considerar lo masculino como superior a lo femenino o como con más poder o como con más capacidad de hacer ciertas cosas. ¿Sí? Lo otro también que nos ha permitido el género como categoría de análisis, y aquí es donde yo más énfasis voy a poner, es sobre reconocer las diversidades sexogenéricas existentes y romper lo binario. Es decir, no solo hay un sujeto femenino o un sujeto masculino, sino que efectivamente el género como tal es un espectro enorme en donde hay diferentes posiciones entre el extremo femenino y el extremo masculino. Y eso es lo que tenemos que empezar a reconocer, no solo en el tema de la adaptación, y ustedes que ya han tenido un taller sobre el tema de discursos de odio, sino también en reconocer a esos sujetos, a esa múltiple gama de géneros que si quieren los podemos poner así, como sujetos con derechos, como sujetos que necesitan reconocimiento, que necesitan ser nombrados, pero que sobre todo necesitan ser incluidos, valorados y reconocidos. Y ahí la comunicación tiene un rol súper importante porque estamos hablando de cómo estos sujetos tienen que estar en la narrativa de los medios de comunicación y tiene que usarse una narrativa inclusiva, una narrativa positiva, favorable, una narrativa que obviamente posiciona a estos sujetos como sujetos con derechos y no como esos sujetos enfermos o criminales o que necesitan arreglarse, ¿no? Que es lo que históricamente han sido tratadas la población de la diversidad sexogenérica. Entonces ahí vamos un poco aterrizando sobre cuál es el rol de los medios en la construcción de estos imaginarios de género. Y ¿se acuerdan que yo les decía hace un rato la importancia del lenguaje? Pues esa es la base sobre la cual los medios de comunicación están construyendo imaginarios de género, con el lenguaje en el que estamos tratando estos temas, ¿sí? Entonces, un medio de comunicación, obviamente, es lo que provoca o transforma los roles, atributos y representaciones de lo masculino y de lo femenino, ¿sí? Todo lo que nosotros consumimos comunicacionalmente nos está diciendo cómo tienes que ser siendo hombre y cómo tienes que ser siendo mujer. Y nuestra respuesta a lo que consumimos es tratar de ser lo más similares a esos roles en relación a nuestro sexo. Pero ¿qué pasa cuando no nos sentimos cómodos con eso? ¿Qué pasa cuando yo no quiero adaptarme a esas imposiciones
de lo que representa lo más. Duro 2 horas haciéndolo bien rico. Oh. Todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. Duro 2 horas haciéndolo bien rico. Oh. Ya, seguimos. Otra cosa que decíamos, que los medios de comunicación frente a los imaginarios construyen realidades, subjetividades e imaginarios, definitivamente. Todo lo que yo consumo en todos los medios de comunicación me está alimentando a mí sobre lo que yo percibo de la realidad. Es lo que a mí me permite conocer esa realidad y comprenderla. Lamentablemente, no siempre todo lo que yo consumo en los medios aporta a que ese imaginario sea un imaginario positivo, ¿sí? O sea, un imaginario libre de discriminación. Y eso es lo que yo tengo que empezar en lo personal a discernir, pero también en lo profesional, tener conciencia de qué estoy yo brindando que la población consuma para que vaya construyendo imaginarios inclusivos, no discriminadores y de respeto. El qué se dice, cómo se dice y lo que no se dice respecto a la diversidad sexual construye en las audiencias una imagen. Entonces, si nos ponemos a pensar, a reflexionar, ¿qué es lo que comúnmente se proyecta de un gay o de un homosexual en la televisión nacional? ¿Cómo lo muestran? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen que se vea ese gay? Entonces, vemos una figura de un hombre afeminado, que tiene cierto lenguaje corporal, que sale de su estándar, que se viste de una manera muy llamativa, que tiene comentarios poco políticamente correctos, por así decirle, o lo dibujan como un personaje de burla, ¿sí? A quien hay como decirle comentarios con un tono un poco sexista, un poco sensacionalista, un poco salidos de tono, y que ese personaje los acepta y luego se hace cháchara de eso. Entonces, en nuestro imaginario vamos a pensar que todos los gays tienen esas características y que eso significa ser gay. Entonces, desde ahí ya estamos generando un imaginario negativo sobre esa persona gay. ¿Qué es lo que pasa cuando abordamos, por ejemplo, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, con un tono sensacionalista, por ejemplo? Y empezamos a decir que la mató por amor, la mató por celos. Lo que estamos haciendo es generar un imaginario de que un femicidio tiene justificación. Y eso se ha llevado haciendo por años. Antes de que el femicidio esté tipificado en el Código Penal, se lo consideraba como un crimen pasional. Y claro, eso hace romántico, perdón, un evento que es una tragedia. Está romantizando un crimen. Entonces, ahí es que cuando nosotros desde la comunicación tenemos que pensar cómo estamos abordando esos temas, cómo estamos abordando esas situaciones, desde qué enfoque lo estamos tratando y qué es lo que nosotros en realidad queremos provocar. Sí, entonces, por último, es esto, ¿no? Los medios de comunicación normalizan o naturalizan aquello que es producto de una compleja construcción social, que es esto del género. La violencia de género, por ejemplo, ha estado naturalizada y normalizada durante años en las telenovelas. Siempre vemos cómo esto de que el hombre, el protagonista, de alguna manera, o sea, no solo golpee a la coprotagonista, sino que siempre esté en esta dinámica de una relación violenta, ¿no? En donde la minimiza, la desvaloriza, la desprestigia, esta construcción de que las relaciones de pareja son asimétricas y que tienen que darse en estas dinámicas.
por ejemplo, está muy naturalizada la infidelidad y el perdón a la infidelidad. Y eso se ha construido en un imaginario del género, que nos está diciendo los hombres pueden tener estas conductas, pero las mujeres ante esas conductas tienen que ser sumisas y tienen que pedir perdón. El ejercicio de análisis no es fácil porque llevamos toda la vida consumiendo esto. Y este consumo de alguna manera nos está naturalizando y nos está vendiendo la idea de que así tenemos que vivir y que esa es la única forma de relaciones entre los géneros. Y ahí es cuando empezamos a cuestionarnos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué lenguaje es el que estamos usando? ¿Cuál es la clave de ese lenguaje para que estos imaginarios de género empiecen a transformarse y a cambiarse? Sí, yo les recomiendo que vean los videos de una youtuber que se llama Spanish Queen, que es un grupo de personas de la diversidad sexogenérica, todas ellas son queer, en donde nos empiezan a cuestionar realmente cómo estamos abordando los temas de la diversidad sexogenérica, pero sobre todo cómo estamos viendo los temas de género, ¿no? Y ellas nos plantean un tema que en español justamente se agrava, ¿no? Porque el idioma español no nos permite estandarizar un lenguaje inclusivo de géneros. El esto de tener los artículos tan marcados y el esto de tener pronombres también tan marcados, efectivamente hace que per se el lenguaje no sea inclusivo. Y cuando intentamos usar un lenguaje inclusivo, sea considerado como incorrecto. Entonces ahí viene lo que dice la Real Academia de la Lengua, que no podemos usar un lenguaje inclusivo porque estamos vulnerando el lenguaje. Sí, pero también esa misma normativa en el uso del lenguaje, de hecho, es discriminadora. ¿Sí? Y esa discriminación se va transformando en fobias a lo que no se reconoce. O sea, esta forma de cuando en las noticias, no sé, queremos hablar de un transfemicidio, es decir, de un crimen cometido hacia una mujer trans. Y en vez de tratarle a esa mujer trans como mujer trans, decimos, era un hombre que se vestía como mujer. ¿Estamos reconociendo a esa víctima? ¿Estamos reconociendo a ese sujeto? ¿O lo estamos discriminando? Lo estamos poniendo en evidencia, estamos cuestionando su real identidad de género. Entonces, el lenguaje construye realidades y eso es lo que siempre tenemos que tener claro cuando hacemos comunicación. ¿Sí? Lo que no se nombra no existe, lo que se sobrenombra genera estigma, solo aquello que se nombra es reconocido como real. Entonces, en nuestra práctica comunicacional, en todo lo que hacemos, nosotros tenemos que intentar ser muy claros en el uso del lenguaje y poner, si no les gusta el lenguaje inclusivo, aprender a poner los nombres completos de las cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces me critican, es que, ¿por qué tienes que poner las y los? Bienvenidos y bienvenidas, ¿sí? ¿O por qué tienes que poner los hombres y las mujeres? Entonces, perfecto, aprendamos a usar un lenguaje inclusivo. No hablemos de hombres y mujeres, siempre digamos las personas. No hablemos de los y las, ¿sí? Busquemos palabras inclusivas en donde todos nos sintamos representados, porque hoy en día también hay gente que no quiere ser ni los ni las, quiere ser les. ¿Sí ven? Y nos vamos ampliando. Sí, nuestro lenguaje en realidad no es inclusivo, primero porque responde al patriarcado. El lenguaje español está normalizado, está institucionalizado por un colectivo de académicos hombres. Las mujeres nunca fueron parte de la Real Academia de la Lengua. Ustedes tienen que recordar que históricamente las mujeres en la academia han estado invisibilizadas y es reciente la inclusión de mujeres que deciden sobre el uso del lenguaje en este espacio, ¿sí?
Y también responde al patriarcado porque es una forma de mantener un sistema de poder en donde los hombres tengan más reconocimiento que las mujeres. Entonces, claro, ustedes leen los libros de historia y ahí no hablan de las personas, siempre hablan los hombres que conquistaron América. Les pongo el ejemplo. Los hombres que lucharon en la batalla de Pichincha. ¿Y dónde estaban las mujeres? Que ahí había mujeres, ¿no? Luego es androcéntrico, es decir, pone al sujeto masculino como el centro de el tema del que se habla, ¿sí? En donde todo, o sea, siempre hablamos en masculino, siempre estamos enunciando las cosas en masculino. Y eso de alguna manera genera una realidad, genera una valoración sobre lo masculino. Y no es que lo hagamos de manera consciente y que estamos haciendo esto de mala onda y que por eso hay estas relaciones de poder inequitativas. No, es parte de un constructo histórico, es parte de que está, o sea, ¿cuántos años tiene la lengua española? ¿Sí? Y recién llevamos 20 años cuestionando esta forma de lenguaje, pero tenemos que empezar por algo, ¿sí? Luego refuerza los estereotipos de género. Hay todo un análisis, hay todo un ejercicio que demuestra que ciertas palabras, por ejemplo, tienen unas connotaciones despectivas hacia lo femenino y no así hacia lo masculino. El ejemplo más claro, ¿qué significa zorro y qué puede significar zorra? ¿Qué significa perro y qué puede significar perra? ¿Sí? Son algunos de los elementos solo para ponerles ejemplos. Luego esto del binarismo, ¿no? Nosotros solo podemos hablar en femenino y masculino. No existe la posibilidad de hablar en un en neutro, en un reconocimiento a que las personas no necesariamente tienen que ser solo masculinas y femeninas. Otro tema que también nos sucede es que muchas veces nuestro lenguaje no reconoce el contexto, no reconoce hacia quién está dirigido lo que estamos diciendo y nos trata de poner a todos en en una misma casilla, en un mismo contexto, cuando no es así. Todos tenemos contextos diferentes. Sí, como les decía, es formal y responde muchas veces a normas que no nos representan. Y no solo en el tema de género, sino también en todo nuestro lenguaje cotidiano, o sea, cómo es que las normas de la Real Academia de la Lengua también están excluyendo las expresiones propias, no sé, de las jergas juveniles, del sincretismo cultural, de las nuevas palabras que se van generando en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Y por último, esto de que no acepta transformaciones genéricas. Esta posibilidad de decir, de hablar ahora como, a mí me cuesta mucho, pero lo estoy aprendiendo, ¿no? Cuando nos dirigimos en vez de decir todos y todas, usamos el todes, ¿sí? O cuando la gente, en vez de decir los cuerpos, habla de las cuerpas. ¿Sí ven? Es un lenguaje que tal vez nos choca, que tal vez no está dentro de la norma, que tal vez no nos acostumbramos a escucharlo. Sin embargo, es un lenguaje que tiene que ser cada vez más aceptado, más reconocido, más respetado, porque hay muchísimas personas que en ese lenguaje sí se sienten incluidas. Entonces, en el marco de esto es que tenemos que ir pensando que a la final el lenguaje es lo que genera estigmatización, ¿sí? El lenguaje es lo que nos impone cómo debemos ser. Y es este instrumento del lenguaje sobre el cual tenemos que empezar a hacer cuestionamientos, críticas y ver cómo nos sentimos ahí representados. Voy a ver, tengo Una algunas pregunta, sí. preguntas en el chat. Sí, yo te le leo, mi querida. Y justo con el tema, nos dice Ibrahim, ¿cómo se percibe el concepto de lo femenino dentro de los medios de comunicación y la gestión de la reputación política?
ya que en muchos casos las mujeres que ostentan a un cargo político adquieren elementos iconográficos o estéticos determinados como masculinos para ser consideradas como figuras de autoridad. ¿Esto está impulsado por los parámetros de credibilidad de los medios de comunicación? Súper buena pregunta. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. A ver, yo ahí tengo un ejemplo clarísimo. O sea, si ustedes analizan comunicacionalmente a Cynthia Viteri en su evolución política, ¿sí? Y cómo comunicacionalmente ella tuvo un manejo estético y de lenguaje para ser muy parecida a un sujeto masculino. O sea, ese es un ejercicio impresionante. Ustedes, por ejemplo, podrían, como ahora el Internet todo nos facilita, ver imágenes de cómo era Cynthia Viteri hace 20, 25 años en su primer apariciones en televisión y luego para diputada en el Congreso y luego su proceso en la Asamblea. Entonces ustedes ven una Cynthia Viteri muy femenina, estéticamente una joven, moderna, guapa, o sea, que cumplía unos cánones de lo femenino muy marcados, ¿sí? Sin embargo, ustedes la ven ahora para la candidata, siendo candidata a la alcaldía y empiezan a ver una Cynthia Viteri que usa camisa blanca, pelo más corto, casi sin maquillaje, un tono de voz más grueso, y efectivamente en comunicación política ese es un manejo estético de la masculinización de lo femenino, porque en política lo masculino tiene más peso que lo femenino, ¿sí? Y esa es una trampa comunicacional, ¿sí? Es, digamos, un desconocimiento a la posibilidad de que esto de lo femenino, lo estéticamente femenino sirve para ciertas cosas, pero no para otras. Y bueno, el ejemplo que les pongo es de la Cynthia Viteri, que es un ejemplo que ustedes pueden hacer el análisis y ahí la Caroline Ávila les puede dar toda una cátedra al respecto porque hemos discutido con ella esto. Pero no solo pasa en el caso de la Cynthia Viteri, o sea, Margaret Thatcher, la dama de hierro, tuvo la misma dinámica y la misma conducta y ella igual usaba terno sastre con falda, pero muy parecidos a los trajes de hombre, porque eso, digamos, estéticamente y cuando consumes eso comunicacionalmente, te da una imagen de que esa es una mujer fuerte, que esa es una mujer con poder, que esa mujer está asumiendo roles masculinos porque lo político tiene un peso masculino. Y lo mismo pasa en muchas otras instancias, por ejemplo, en los cargos directivos en las empresas. Es muy común analizar, comprender, ver cómo las mujeres se masculinizan en esos cargos de decisión, porque lamentablemente, si no están masculinizadas, no son tomadas en serio, no son tomadas en cuenta. Entonces, ¿cómo te quieres ver? ¿Te quieres ver como jefe, como patrón, como autoridad, o te quieres ver como madre? Y ahí está todo el tema del lenguaje, no solo el lenguaje escrito, oral, también el lenguaje corporal. Entonces, sí, es un tema a tener mucho, mucho, mucho en cuenta. Espero haber respondido en algo esa pregunta tan compleja. Sí, muchas ¿Seguimos? gracias, María Isabel. Sí, podemos seguir. Sí, podemos seguir y no quiere. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un lenguaje no inclusivo? O sea, definitivamente nos encasilla, nos obliga a pensar que tienes que ser meramente masculino o meramente femenino y no puedes ser ambiguo, porque si eres ambiguo,
no eres reconocido, no tienes mucha credibilidad, no eres válido. Invisibiliza la diversidad de género totalmente, no estás reconociendo a lo L, a lo G, a lo B, a lo T, a lo I, a lo Q o a cualquier otra identidad de género en la que yo me quiera reconocer. Definitivamente repite patrones y conductas nocivas. Este lenguaje que nos producen los medios de comunicación, como yo les decía, la música, las telenovelas, las películas, lo que está es argumentando la violencia de género, por ejemplo. Y nos está diciendo, bueno, es cotidiano, no pasa nada, tiene perdón, igual si le pegas, igual te quiere, ¿no? Si la violentas, igual te quiere, o si la ves como solo un objeto sexual, no está tan mal, porque más o menos para eso están las mujeres. ¿Sí? Estandariza a las personas, cosifica a las personas, porque lamentablemente un lenguaje no inclusivo nos está diciendo esa persona que no está en la norma es una cosa, no es un sujeto. Sí, y hablamos de la normalización de la violencia, obviamente aporta a la discriminación y criminaliza lo que está fuera de la norma. Porque cuando ustedes hacen un análisis de prensa, por ejemplo, de cómo se está abordando a la población LGBTI en la prensa, muchas veces la correlación entre una mujer trans es únicamente que hace trabajo sexual o que consume drogas o que es una criminal en potencia o que está vinculada a un mundo de violencia y de delitos. Entonces, efectivamente, hay un efecto ideológico de los medios, ¿sí? O sea, todo esto que nosotros estamos consumiendo en los medios de comunicación apunta a estos elementos que nos dice Área Queer, ¿no? A la burla, al menosprecio, al pánico moral, al pánico sexual, a la criminalización. Y claro, todo esto es a través del diseño de imágenes y representaciones que se muestran de manera cotidiana en la comunicación. Ahí viene la importancia de conocer por qué la ley de comunicación empezó a regular, por ejemplo, el lenguaje sexista o la burla hacia las poblaciones diversas, no solo diversas en lo sexogenérico, sino también en lo étnico, porque efectivamente esa cotidianidad en la burla, en el menosprecio, se iba a ver tarde o temprano reflejado en una práctica cotidiana. Y de hecho se está viendo. O sea, la ley en algo pudo contener algunas situaciones. Sin embargo, no en todas. O sea, si ustedes oyen los programas de radio que hay, no sé, en la Super, en la Mega o en la Candela, en fin, todo el tiempo están usando estos lenguajes de burla, ¿no? Y para ir terminando, algunos tips en la práctica que se recomienda. O sea, en los medios de comunicación, en todo lo que hagamos comunicacionalmente, hay estos tips que deberíamos intentar incorporarlos al 100%. Primero, nombrar las cosas de modo correcto. O sea, no podemos cambiarle los nombres a las cosas que son. Si estamos hablando de una persona transexual, pues decir, una mujer transexual fue asesinada a cuchilladas. No podemos decir un travesti. No es lo mismo ser transexual que travesti. ¿Sí? No es lo mismo ser bisexual a heterosexual. O sea, tenemos que usar las cosas del modo correcto. Y eso significa reconocer la diversidad sexogenérica en nuestro lenguaje y para lo cual tenemos que capacitarnos. Tenemos que saber qué significa la L, la G, la B, la T, la I, la Q, saber qué más hay después de la Q. Es necesario investigar, preguntar, conocer, entender el contexto sobre el que estamos abordando la noticia. Hay que reflexionar mucho sobre nuestro lenguaje cotidiano. Es muy complejo pedirte que profesionalmente tengas un lenguaje inclusivo si en tu práctica cotidiana, si en tus relaciones sociales estás usando un lenguaje discriminador. Si todo el tiempo estás haciendo burlas machistas, discriminadoras, xenofóbicas, de seguro en tu trabajo profesional también vas a incluir ese discurso. Y
obviamente intervenir cuando hay un lenguaje no inclusivo. O sea, nosotros tenemos la capacidad como profesionales de la comunicación de que cuando vemos algo que no está usando un lenguaje inclusivo y que más bien es un lenguaje que lo que hace es promover el odio y la discriminación, tener los elementos para coger y decir a nuestro colega, oye, la forma en la que estás abordando esa noticia o ese evento, o la forma en la que estás escribiendo ese editorial, o la forma en la que estás leyendo esa noticia, tiene un tinte discriminador. O sea, tenemos esa capacidad y deberíamos poder decirlos, ¿no? Alejarnos totalmente del sensacionalismo, recordar, reconocer que las noticias que tengan que ver con violencia de género o que tengan que ver con situaciones de la diversidad sexogenérica no tienen por qué ser abordadas desde el sensacionalismo. Considerar criterios humanos al hablar de la diversidad sexogenérica, es decir, vamos a hacer noticias o dar información que muestren a esas personas como seres humanos con sus cualidades. No necesariamente tenemos que abordar únicamente desde narrativas negativas, discriminadoras, que pongan en tela de juicio la capacidad humana de ese ser, ¿sí? Obviamente no aplicar un tratamiento especial a estas noticias, es decir, no vamos a decir que eh, sacar todo lo negativo, todo lo malo de la noticia solamente para tener más lectores. Sí, hay que evitar la especulación, el morbo, una visión compasiva, una visión paternalista. Es decir, ahí sí vamos a tener que sacar esta posibilidad de hacer noticias lo más objetivas, lo más informativas y enmarcadas en derechos humanos. Eso es sumamente importante. Como les decía, mencionar la identidad de género de la persona cuando sea necesario, documentarse adecuadamente antes de transmitir la información. O sea, no podemos dar las noticias sobre la población sexogenérica de manera irrespetuosa e inexacta. Y para eso hay que constatar las fuentes institucionales, hay que tener información médico-científica, hay que saber lo que dice la familia, lo que dicen los amigos, lo que dicen las organizaciones LGBTI, porque a veces solo sacamos noticias centradas en el hecho, es decir, por ejemplo, en el transfemicidio, o solo sacamos noticias en el hecho de que una mujer trans fue cogida presa porque le intentó acuchillar a su pareja. Entonces, claro, estamos mostrando solo lo negativo de esa situación. No sabemos qué pasó, porque si esa persona se defendió, no se defendió, o en qué contexto estaba involucrada. Sí, entonces hay que transmitir una visión equilibrada, objetiva, mostrar a las personas de la diversidad sexogenérica de forma integral y exigir que los medios de comunicación cuenten con manuales de estilo que consideren un lenguaje inclusivo. Yo creo que ese es el reto de las nuevas generaciones en los medios de comunicación. Casi ningún medio de comunicación tiene un manual de estilo que considere el lenguaje inclusivo y esa es la tarea que tenemos que ponernos en marcha. He tratado de correr para tener el tiempo. Ahora sí. No, no pasa nada, que es todo súper, súper interesante. Me encantó sobre todo, María Isabel, lo del final, lo del manual. Hace poco, con nuestro grupo de investigación, estamos en ello, ¿no? En tratar de hacer estas entrevistas para saber qué tipo de protocolos, manuales tienen, pero sobre todo, ¿qué te digo? Discursos de odio, para reconocer fake news. Entonces, aumentar este ítem que nos acabas de dar de buena idea de preguntarles si cuentan con algún manual inclusivo, me parece ideal. Es una pregunta más ahí a mi ayudante de investigación que tome nota. Te voy leyendo las preguntas y también comentarios que han hecho respecto a lo que nos has estado comentando. Cris Fernández de Córdoba nos dice que un dato sobre la RAE. Hasta el 2020 han existido históricamente solo 11 mujeres de 486 integrantes, de lo que hablábamos de las. Exacto. Y Elisa Alemán, que le recordó lo del término queer, nos dice, buenos días, nada más quisiera comentar que su charla me recuerda mucho al libro de Judith Butler.
y lo que ella habla sobre la reapropiación del lenguaje. Como se sabe, el término queer antes fue usado como un insulto y luego la comunidad queer se reapropió de eso y lo usaron como una consigna. Y por esa razón podemos concluir que el lenguaje no tiene significados estáticos y la palabra es cambiante. Considero que en el Ecuador pasa eso, ¿no? Actualmente ya comenta que la palabra indígena o cholo, ahora los activistas, ¿no? Se están reapropiando de estas palabras para darles un significado que antes puede ser insulto en algo positivo. Hay dos preguntas. Adrián Bermeo, primera pregunta. ¿Hasta qué punto la nueva representación de la diversidad de género en los medios de comunicación, películas, series, etcétera, se podría convertir en un círculo vicioso despectivo genérico? En otras palabras, ¿se podría caer en una representación genérica en el intento de una representación adecuada sobre la nueva perspectiva de género? Si quieres contestamos a esa primera pregunta y luego te hago las otras más que... Esta es la primera pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo les recomendaría no solo leer a Judith Butler, les recomiendo leer también a Nancy Fraser. Ella hace también un muy buen análisis sobre el tema del lenguaje y sobre la importancia de ir generando nuevas narrativas. Es decir, cómo desde los medios de comunicación vamos construyendo historias de mujeres diversas o de la población diversa en general, ¿no? Porque estas nuevas narrativas nos sacan de la casilla de que solo cierto tipo de hombres pueden ser dignos de estar en los medios de comunicación, o sea, con historias dignas de ser contadas. Sí, o sea, dejar de contar historias del empresario exitoso que se hizo rico y que ahora es político. No, no. También empezar a contar historias, no sé, sobre la señora de la tienda que logró salir de la pobreza con un microemprendimiento familiar. Sí, ven, es ir construyendo nuevas narrativas de la comunicación desde personas que no necesariamente cumplen estos cánones de éxito. ¿Ya? Esto de las películas efectivamente es un tema que se está todavía cuestionando y reflexionando mucho. Por ejemplo, así como existen los Golden Globes o los Oscars o estas cosas, hay un reconocimiento a las series, películas que incluyen en sus historias de vida a personajes diversos, ¿sí? No solo de la diversidad sexogenérica, sino también de las diversidades étnicas o de personas con discapacidades, es decir, series, películas, programas de televisión que rompen con los estereotipos de esta estética normal, ¿sí? O bien vista socialmente. ¿Esto de qué manera ha servido? Pues bueno, ha servido para empezar a hablar de la diversidad que existe. O sea, nosotros consumimos mundos fantásticos en los medios de comunicación en donde todo lo normal está bien y es correcto. Y nos estamos generando en la cabeza la idea de que así debemos vivir. Pero en la vida práctica no vivimos así. O sea, en la vida diaria habemos personas diversas en todo sentido, flacas, gordas, altas, pequeñas, héteros, no héteros, mestizas, negras, indígenas, o sea, de todo. Cuando esas personas están representadas en lo que consumimos en los medios de comunicación, hay una dinámica de visibilización y reconocimiento a esas personas. ¿Sí? Y eso tiene un aspecto positivo, o sea, yo me crié en una generación en donde jamás hubiera podido ver un beso de una pareja gay o de una pareja lesbiana en una telenovela o en una película. Entonces, eso generaba un tabú, eso generaba un imaginario de que eso estaba prohibido o que no existía o que no era posible de que sea. Y obviamente reforzaba la idea de que
la diversidad sexogenérica era un fenómeno, era un caso patológico o que era un pecado, una aberración. Hoy en día tener series de televisión, y no solo de televisión, incluso de dibujos animados, en donde la población LGBTI está representada, va generando un imaginario de que somos parte de este mundo. O sea, de que la población de la diversidad sexogenérica es parte de la cotidianidad y que de alguna manera las reconocemos y las identificamos. El conflicto, sí, o sea, la pregunta aquí es cuando esa representación está desdibujada, cuando esa representación está trastornada. Les pongo el caso, había esta serie que hacía el David Reynoso con la Mofle, que no me acuerdo cómo se llama, La Pareja Feliz. ¿Se acuerdan ustedes de la serie de La Pareja Feliz? Esta serie fue vetada justamente porque uno de sus personajes hacía burla a un hombre homosexual. Y hubo una organización LGBTI en el país que usó la ley de comunicación para hacer que se vete este programa, en concreto a este personaje. Y claro, se agarraron de este personaje también para vetar el programa, porque este programa lo que hacía era naturalizar prácticas de violencia intrafamiliar. ¿Sí? O sea, esta forma que hacía el David Reynoso de que le va a pegar, ¿sí? Y que la mujer siempre tenía que tener miedo a este signo, a este lenguaje corporal. ¿Sí ven? Entonces, esos fueron elementos para que se vete el programa. Entonces, ahí es lo que, a ver, si ustedes van a hacer comunicación del tipo que sea, por último, se convierten en productores de televisión, tienen que tener consciente siempre que hay el riesgo de, por más que sea un chiste, que están vulnerando la población o que están generando un imaginario negativo sobre las relaciones de género. Eso, creo que sí para mí. Muy bien, muchísimas gracias. Te hago la otra pregunta de Sebastián Calderón. ¿Cómo hacer frente al reto de un comunicador de comunicar feminista e inclusivamente a una sociedad mayormente no identificada con ese lenguaje y que además es machista? Cuando el objetivo del comunicador es llegar a los públicos con la mayor eficacia. Claro, él lo que quiere ver es eso, ¿no? Si nosotros queremos ser eficaces y llegar a la mayoría, cómo comunicas de manera inclusiva y utilizando justo lo que hemos estado hablando, ¿no? De esta manera sensible, cuando nuestra sociedad es todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo insisto, hay manuales de lenguaje inclusivo que nos permiten justamente no caer en el error de ser criticados por el uso de nuestro lenguaje, sino más bien que las personas tengan la capacidad de asumir ciertas palabras y sentirse reflejadas en esas palabras. Entonces, en vez de decir los hombres, a ver, en nuestra sociedad los hombres consumen tantos de, no sé, me ocurre, consumen tanto de telefonía celular al año. En vez de usar los hombres, podemos usar las personas. Porque cuando estoy usando la palabra hombres, yo como mujer no me siento identificada, no me siento reconocida. Si a mí me dan un dato estadístico en donde dicen los hombres, yo digo, bueno, pues son a ellos a los que se están refiriendo, no se están refiriendo a mí. En vez de decir los niños, puedo decir la infancia. En vez de decir los jóvenes, puedo hablar la juventud. O sea, hay una serie de términos que nos permiten ser mucho más inclusivos sin generar controversias en la estética del lenguaje.
María Isabel, aquí te hago un corte y sí, por ejemplo, yo en mis reportes estadísticos, ¿no? Que yo hago mucha investigación y en los análisis de resultados, lo que yo suelo hacer es, por ejemplo, quienes se reconocen con el género femenino han contestado que quienes se reconocen con el género masculino, por ejemplo, parece justo, aunque sé que es un poco, pero, y lo he leído, no mucha gente lo hace, porque tú ahora cuando haces las encuestas, los cuestionarios, lo preguntas, antes se ponía sexo, hombre, mujer. Claro, ¿y los otros dónde está? Y en mi grupo de investigación, que es muy inclusivo allá en España, y tenemos compañeras que trabajan muchísimo con este tema, ellas es más, habrían un espectro en esa pregunta de género grandísimo, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con género femenino, masculino y otro. Y a los chicos aquí en la Escuela de Comunicaciones hemos enseñado eso, ¿no? Siempre poner en el cuestionario masculino, femenino y otro, y dejarle a la persona, y siempre tenemos uno que, alguien que sí se reconoce como género otro, y no como siempre el binario, ¿no? Que me parece súper interesante. Te hago otra pregunta de Emily Campoverde. Dice, ahora las series infantiles están incluyendo a mujeres como protagonistas en las caricaturas. ¿Qué efectos pueden tener esto en las niñas que consumen caricaturas que tienen como protagonistas a estas mujeres? Como Valiente, ¿no? Y como todas las series ahora y los de Avengers y de tal, bueno, sí, sí, o sea, Disney y Universal han hecho todo han dado la vuelta, digamos, un poco a esto de romper con el estereotipo de género de que las mujeres tienen que ser las princesas, las que esperan ser rescatadas, em, y, y más bien, y no es reciente, ¿no? O sea, eh, Mulan, Pocahontas ya tenía esta dinámica, ¿no? Pero más allá, por ejemplo, es muy interesante ver cómo hay nuevas series animadas en donde ya ni siquiera hay seres masculinos y femeninos, sino más bien sujetos eh, más neutros, ¿sí? O que tienen elementos tanto masculinos y femeninos. Y claro, no es un hombre o una mujer, no sé, se me ocurre, es un perro, un gato, un caballo, ¿sí? Y eso de alguna manera es interesante porque va deconstruyendo este ideal de cómo debemos ser, o sea, de la norma, ¿no? De lo tradicional. Y eso es efectivamente la construcción de los roles de género. O sea, tener conciencia de que el rol de género está impuesto únicamente en relación al sexo con el que naces, pero que no necesariamente tiene que responder a ese sexo con el que naces. O sea, tu identidad de género puede irse construyendo, transformando y modificando conforme te vas desarrollando. ¿Sí? Y si, como yo les decía a un principio, el género es un espectro enorme. O sea, tú no eres blanco o negro, tú tienes una escala de grises infinitas. Cuando tú te ves al espejo, en realidad puedes reconocer qué tan masculino o qué tan femenino eres. Y vas construyendo esa feminidad y esa masculinidad en relación a cómo te sientes, a cómo te quieres ver, a cómo quieres ser. No, y no es estático, ¿sí? O sea, una niña que realmente su infancia fue muy masculina y en su adolescencia también, de pronto un día dice, no, ya me cansé de tener esta estética masculina, voy a asimilarme más a lo femenino porque eso me hace sentir mejor en mi entorno. Y también puede pasar viceversa, ¿sí? O también puede ser que en tu construcción de tu identidad de género y de tu orientación sexual tomas una posición frente a tu estética. Entonces, hay que tener claro que el género no es una posición estática, se transforma. Y el tener personajes de este tipo da a niños y niñas la posibilidad de sentirse bien con quienes son, porque no necesariamente se ven reflejados en un canon único o impositivo. Y tenemos otra pregunta.
Sí, María Isabel, tenemos otra pregunta. En este caso es de Cristina Fernández de Córdoba. Ella nos comenta, como personas y desde la educación que hemos tenido, muchas veces tenemos ya sesgos discriminatorios muy instaurados. ¿Qué nos recomendaría para deconstruirnos y poder interiorizar esta diversidad? ¿Qué nos recomienda usted, María Isabel? Yo creo que, o sea, la primera recomendación es primero aceptar esta diversidad, ¿sí? No dejarnos imponer sobre lo que los medios de comunicación nos venden como lo normal, como lo correcto, como lo único. Em, Aprender a ser mucho más auténticos, mucho más respetuosos con la diversidad. Yo creo que uno de los principales conflictos que tienen las personas de la diversidad sexogenérica es que todo el tiempo en su infancia y en su adolescencia intentan entrar en las casillas sociales que establece, que nos establecen como lo normal, ¿sí? Y realmente es doloroso porque obviamente no estamos entrando en esa casilla. O sea, no solo en lo referido a la identidad sexogenérica, nos pasa lo mismo con los temas estéticos, con el tema del peso, con el tema de la altura, con el tema de si tienes una discapacidad o no, con el tema de tu etnia. O sea, lamentablemente vivimos en un sistema consumista que nos está vendiendo todo el tiempo el ideal, ¿no? O sea, y ni hablar del tema de la juventud y la vejez. O sea, cuando yo he trabajado con jóvenes toda mi vida y una de las cosas que más te plantean los jóvenes es no llegar a ser viejos porque no quiero ser viejo. O sea, y claro, la vejez está tan desvalorizada, está tan venida de a menos que estás peleando contra la naturaleza. Entonces, yo creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer para ir aceptando las identidades, la diversidad de las identidades, es realmente entender que los medios de comunicación usan ciertos estándares de identidad, ciertas estéticas, solo para que consumamos cosas, pero eso no es la realidad. O sea, aprende a vivir tu diversidad y tu identidad con más aceptación, con más calma. Y claro, si hay cosas que no te gustan y se pueden cambiar, cámbialas. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, si hay cosas de tu identidad física, estética, de género, con las que no te sientes bien y puedes cambiarlas, cámbialas. Cámbialas, pero cámbialas porque tú quieres hacerlo, no porque estés cumpliendo una norma o lo hagas para calzar en cierto grupo. Importante ser feliz, ¿verdad, María Isabel Cordero? Aquí hay un mensaje bien bonito que nos Es pone importante Sebastián ser Miranda. feliz. Exacto. Hay una película, Todo sobre mi madre. El monólogo más lindo es de la Milagros cuando ella coge y dice al final, o sea, lo más importante en esta vida es llegar a ser lo que uno toda la vida soñó ser. Ella es una mujer transexual, ¿no? Bueno, Sebastián Miranda nos dice que la inclusión es un tema relativamente nuevo en nuestro país. Además del género, también involucra nuestra identidad. ¿Por qué? Para sacar la cédula nos preguntan cómo nos identificamos, negros, blancos, mestizos, indígenas. ¿Cuál es el propósito de ficharnos eso en la cédula? ¿Por qué no identificarse simplemente como persona? Y te hago la pregunta de Sebastián Astudillo, que me parece súper importante, y también me han preguntado más gente, que dónde podemos conseguir los manuales del lenguaje inclusivo. En Internet hay algunos casos, pero creo que no son oficiales o no están completos. Y eso te rogaríamos, María Isabel, si tú tienes este material de manejar estos protocolos de inclusividad, ¿no? Que al final no es, tenemos mucho miedo en comunicación, y yo te comento como profe de lengua mismo, nosotros que somos de la escuela de nuestro querido doctor Encalada, de la RAE, sabes, miembro de la RAE, él era enemigo del TODES, de la X y tal. Claro. Exacto, y a nivel académico, científico, yo me he topado, ¿no? Con tener que tomar la decisión en algo, para publicar en mi revista científica algún artículo que utilizaba esto y pedirles, porfa, escribir abajo, en nota de pie, ¿sabes? Porque no estamos todavía
no está. Hay que ser sinceros, es un camino, ¿no? Pero yo no sé si han visto esta entrevista a Noam Chomsky, sería súper chévere, que habla sobre el lenguaje inclusivo y dice algo tan lindo como así poco a poco hemos ido cambiando de cómo le llamábamos al negro, como es una fea palabra, ahora ya ni se usa, cómo se le llamaba al judío, ahora ya ni se le usa. Y él dice, pero ¿por qué tenemos que negar el lenguaje inclusivo, no? Si poco a poco vamos evolucionando de acuerdo con las necesidades de cada colectivo y va a haber un rato en que sea normal. Tenemos que irnos sensibilizando. Él decía, ¿por qué tenemos que cerrarnos y rechazar el lenguaje inclusivo si hace feliz a mucha gente? O sea, es un momento también de sensibilidad, ¿no? Es algo bien lindo lo de Noam Chomsky. Yo creo que es un momento de cambios, o sea, no es tan fácil. El lenguaje inclusivo, el lenguaje genérico no ha sido fácil. O sea, por ejemplo, desde el feminismo no es fácil que se haya incluido en la jerga cotidiana el las y los. O sea, todo el tiempo nos han preguntado y nos han dicho, pero ¿por qué tienes que estar diciendo eso? No es necesario. No deberías decirse, pero sin embargo, ya al menos en el lenguaje de las ONGs, en el lenguaje del desarrollo, en el lenguaje de Naciones Unidas, por ejemplo, de derechos humanos, ya se ha naturalizado mucho el lenguaje genérico, ¿no? Que es esto de tratar de incluir las y los, o al menos en vez de usar niños, la infancia, en vez de usar jóvenes, la juventud, o sea, este tipo de cosas. Les acabo de poner en el chat esta guía para el tratamiento informativo de las noticias relacionadas a la transexualidad, que es un documento base sobre el que podrían usar. Hay un documento que también hace radialistas apasionados, que está en la página de Radialistas, en la página web de Radialistas Apasionados, que es una guía para hacer inclusión de lenguaje en noticias, ¿sí? Pero no hay una, o sea, en Internet ustedes van a tener un mundo de guías y de recomendaciones y de estas cosas, pero en realidad no hay porque, a ver, el lenguaje también es un proceso de construcción y de deconstrucción constante. Quienes hacemos comunicación formal, digamos, en medios de comunicación, nos vemos, digamos, que obligados a cumplir con las normas del lenguaje históricas. Hay medios alternativos que ya están saliéndose de esas normas. O sea, si ustedes aquí mismo leen GK City, La Periódica, La Andariega, ¿sí? Ustedes ya no ven que estos medios de comunicación estén usando las normas tradicionales del lenguaje. Y es complejo porque yo llevo trabajando en esto 22 años. Las y los es fácil, pero incluir el es me resulta sumamente complicado. ¿Sí? El compañeres, el amigues, todes, o sea, me sigue siendo muy difícil. Pero es parte de alimentar nuestra cotidianidad, es parte de nuestro nivel de sensibilización. Y si bien yo no puedo incorporar, porque realmente ya mi chip no me lo permite, aprender a escucharlo y aceptarlo también ya es un acto de inclusión, de respeto, de valoración. O sea, en mi tesis de maestría, por ejemplo, yo no pude incluir lenguaje inclusivo porque me prohibieron. Y tuve que hacer toda una denuncia, digamos, a la dirección de posgrados, planteando y argumentando teóricamente por qué el lenguaje inclusivo es importante en mi tesis de maestría. Entonces, esas pequeñas batallas, esas pequeñas luchas, esos ejercicios sirven. Cuando ustedes hagan radio, al hacer radio, realmente las normas gramaticales no son tan estrictas, entonces ahí nuestro discurso puede hacerse mucho más carne. Entonces, cuando hablen en la radio, incluyan las y los
siempre. Y si se acostumbran a incluirles, háganlo. O sea, es un ejercicio cotidiano. Insisto, el cambio de lenguaje en lo personal va a provocar que su uso del lenguaje en lo profesional sea mucho más fácil, sea mucho más claro, sea inclusivo. Eso. Sí, es un cambio que poco a poco, ¿no? Nos tocará vivir y yo creo que hay mucha gente que todavía le molesta al oído. Sinceramente, a mí me da ternura, te soy sincero, o sea, pero yo creo que es ya cuestión desde la perspectiva de cada uno. Hay gente que le choca aún mucho. Hasta, y te prometo que hasta hace un año era algo que yo estaba totalmente en contra, decía, no, no podemos irnos en contra de la RAE, no, tenemos que ante todo respetar, pero no, mientras más investigo en el tema, mientras más te sensibilizas con la importancia de la sensibilidad de los grupos de miembros de exclusión social que siguen siendo en el país, los miembros de comunidades LGTBIQ, entonces te das cuenta que es necesario estos cambios. Y me acuerdo que Mario Riorda, que era un comunicólogo argentino genial, él me decía, o sea, poco a poco la gente va empujando hasta que tumba la barrera. Dice, antes la barrera era el voto, antes la barrera era el derecho a esto, dice, ahora la barrera es esto, ¿no? Un lenguaje inclusivo que nos puede chocar, pero que terminaremos aceptándolo. Como yo sí digo, algún día será ley, todo será ley. Teníamos otra pregunta, mi meme, para ir ya cerrando, de quién es. Bueno, un comentario, pregunta, sobre todo hablando de estas comunicaciones cotidianas que ahora mantenemos, es una propuesta de Doménica Landi. Ella dice que en TikTok es común ver que las niñas realizan bailes, coreografías que las hipersexualizan. Esto podría también aportar a lo que es una autocosificación. ¿Desde qué puntos podemos también de cierta forma controlar un poco ya la vinculación que van teniendo desde niños con el tema de redes sociales, en este caso hablando de TikTok? Bueno, yo siempre cuando nosotros trabajamos el tema de seguridad digital, que es otro tema muy importante cuando hablamos de la prevención de la violencia de género, es que hay que tener conciencia de que ninguna red social está diseñada para menores de edad. O sea, ahí me podrán caer todo lo que quieran, pero el uso de las redes sociales tiene una razón de ser para mayores de edad y es justamente no vulnerar la intimidad, la dignidad, el secreto, digamos, o la privacidad de menores de edad. Incluso todo el tiempo hablamos de que cuando padres y madres de familia usamos las redes sociales para poner fotos de nuestros hijos, tenemos que asegurar que la privacidad esté bien manejada para que esas fotos no caigan en manos de quienes no deben. Efectivamente, las redes sociales potencian la hipersexualidad de niños y niñas, las ponen en riesgo porque a la final esa información es libre y puede caer en manos de cualquiera y puede ser distorsionada. Sabemos que las redes sociales son, digamos, la herramienta más poderosa de los pedófilos y de los pederastas este rato para engañar a niños y niñas. Entonces, creo que ese es tema de otra charla, pero hay que tener mucho cuidado y muchas consideraciones. Y claro, la hipersexualidad de niñas y niños está en todo. O sea, tenemos música que las hipersexualiza, programas de televisión, reinados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.